tuve la suerte de recibir una oferta del diario El Comercio precisamente para crear la sección de infografía. Estaban en ese momento rediseñando el periódico, y dentro de ese rediseño, que no era solo un tema de forma sino también de fondo, querían hacer que la infografía se asentara en temas de contenido, en temas periodísticos, no solo de diseño. Creo que se me abrió un poco el cielo en ese momento. No fue una cosa pretendida, pero fue así. La consultora, que era una consultora catalana que estaba trabajando el rediseño del periódico, me llamó. Yo en ese momento había estado trabajando en Argentina, tanto en el interior de Argentina, en el diario de Cuyo, en San Juan, y después había ido a Buenos Aires a trabajar al diario Perfil, también creando la sección de infografía e impulsando el periodismo visual. La verdad que fue un reto venir a un país que no conocía, empezar otra vez de cero, y venir aquí fue un reto. Igual también una satisfacción, porque conocía poco de Perú, pero sabía que tenía una cultura visual alucinante, y tenía ganas de conocerla in situ, ¿no? Entonces eso también fue uno de los motivos que me animó mucho a venir. Como grandes ciclos podríamos decir dos. El primer ciclo fue el motivo por el cual vine a Perú. Estuve prácticamente 5 años trabajando en el diario El Comercio, primero como jefe de infografía, después asumiendo la dirección de arte del periódico. En total éramos más de 80 personas más o menos en ese departamento gráfico, ¿no? Entonces fue una etapa súper intensa. Fue al principio de los años 2000. Vine por un año, pero era insuficiente, está claro que era insuficiente. Entonces, a partir de ahí me fui quedando y asumiendo nuevas responsabilidades, ¿no? Hasta el 2004. En el 2004 me fui del periódico. En realidad no me fui del periódico, sino que me echaron del periódico. Creo que también, o sea, como todo, no todos son cosas de éxito, también hay fracasos. Y bueno, decidieron que mi etapa en el periódico era suficiente. Y entonces pensaba volverme a España. Esa es la verdad. Surgió un trabajo de Naciones Unidas. Me llamaron del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para hacer un trabajo sobre en ese momento lo que se llamaban los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, a partir de este trabajo surgió otro trabajo, un segundo trabajo, que ya de alguna manera, entre comillas, me obligó a poner una empresa. O sea, yo estudié periodismo, estudié comunicaciones, no estudié nada relacionado con las empresas, a pesar de que en mi casa justo querían que yo estudiara administración de empresas, y bueno, les di la contra, y bueno, el futuro me dio la contra a mí y les dio la razón a mis padres, que el futuro decidió que al final se juntaran esos dos arroyos que confluyen en un río, y que me han hecho llegar hasta donde he llegado, ¿no? Esa segunda etapa ya tiene 16 años, y bueno, es Fábrica de Ideas, que es la empresa en la que yo ahora trabajo. Cuando al final ya tienes una cantidad suficiente de contenidos, por decir, contenidos textuales, contenidos visuales, cuando tienes una cantidad suficiente, creo que nos toca reflexionar sobre lo que hemos hecho. Entonces, a Pacheta, de alguna manera, lo que hace es reflexionar sobre lo que hemos hecho, conectar esos contenidos, que finalmente hablamos de contenidos, pero detrás de esos contenidos, principalmente en nuestro trabajo, lo que hay son personas, lo que hay declaraciones, lo que hay son ideas de otras personas, y conectar esas personas, hacer de bisagra, como hacemos los periodistas, crear esos puentes entre la ciencia o el contenido científico y el lenguaje de divulgación a través de herramientas del periodismo. Eso es lo que creo que ahí se produce la innovación. A Pacheta, para mí, es como un volver a lo que hacía hace mucho tiempo. La idea es empezar a compartir ese conocimiento. Yo lo hacía dando antes de empezar a trabajar en el diario El Comercio.
dando conferencias, dando charlas sobre infografía, periodismo visual. Lo dejé de hacer y he estado durante 16 años acumulando conocimientos de otras personas y reforzando los míos propios. Creo que sí podría ser una nueva etapa. De hecho que estamos en un... es un pequeño embrión, es una pequeña semilla que hay que cuidarla mucho porque es muy frágil, o sea, tiene menos de un mes. Y además ya no solo depende de nosotros, también depende del ecosistema informativo alrededor de nosotros, ¿no? De que la gente lo quiera, lo sienta como algo suyo, porque obviamente ya no es nuestro. Y bueno, y para eso al final estos trabajos, estos contenidos, estas ideas finalmente ya pertenecen a la ciudadanía en todo caso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al público, ¿no? Al lector. Mira, lo principal, bueno, uno es viajar, porque viajar te abre la mente, te permite contrastar tus conocimientos, incluso en algunos momentos hasta cambiarlos, ¿no? Entonces, el acercarte a las personas creo que es la mejor manera de acercarse a ese conocimiento, de contrastarlo y finalmente de conocerse a uno mismo, ¿no? O sea, conocer a los demás creo que es el camino para empezar a conocerse uno mismo, ¿no? Saber qué hace en este mundo, ¿no? Entonces, el poder haber recorrido los Andes, haber recorrido la Amazonía, el haber recorrido la costa del Pacífico, preguntando, nos ha permitido acercarnos a la gente, acercarnos lo que creo que es a la esencia humana, ¿no? Bernardo Atxaga, que es un escritor vasco, que es el primer escritor que gana el Premio Nacional de Literatura en España con una novela en euskera, en vasco. Él, en una entrevista que le hicieron en el diario La Nación Argentina, en la cual le preguntan, oye, pero ¿cómo puede ser que una novela vasca tenga tanta repercusión en Japón o tenga tanta repercusión en Alemania? O sea, es un nombre que ha sido traducido a más de 30 idiomas y que tiene un gran éxito en muchos países. Entonces él contesta, mira, la verdad es que el éxito que puede tener mis novelas reside en que el 99% de lo que yo estoy contando habla de los sentimientos humanos, y eso da igual que sea en un contexto japonés, en un contexto chino, en un contexto árabe o en un contexto europeo o americano. Nosotros hemos entrevistado a 5.100 metros junto al glaciar Quelcaya. Hemos entrevistado a unos ganaderos que tenían alpacas y vicuñas. Hemos estado en la selva, por ejemplo, en Puerto Prado, en la etnia Cucama Cucamilla, entrevistando a unos niños que están gestionando un bosque. O sea, los adultos le han dado una serie de hectáreas del bosque comunitario para que lo gestionen ellos y para potenciar las diferentes vocaciones que puedan tener los niños en el futuro, ¿no? Y así, bueno, te puedo hablar de 150 lugares donde hemos estado en los últimos 10 años, lugares que no aparecen en los mapas prácticamente, como, no sé, como Cancosani, San Miguel de Chechipampa. La gente que vive allá tiene unas enseñanzas alucinantes, enseñanzas de la vida, ¿no? Entonces eso es fantástico. O sea, yo creo que el lugar obviamente que hace a las personas, pero las personas también tenemos la capacidad de cambiar ese lugar, de mejorarlo. Entonces eso es fundamental. Y yo creo que la comunicación, el diseño, permite mejorar la vida de las personas. Porque hace que el mundo sea más comprensible, más aprehensible, ¿no? Se puede aprehender ese mundo, hacerlo tuyo y hacerlo propio, y además con identidad. Entonces creo que también es una de las cosas por las cuales me gusta el Perú, porque tiene una identidad visual alucinante. En muchos lugares he encontrado gente que son como analfabetos funcionales, saben leer, saben escribir, pero ni leen ni escriben en su día a día, pero a la vez agarran unos hilos de fibras de alpaca o de algodón y empiezan a trenzar y están contando unas historias alucinantes. Y eso lo hacen ahora, pero lo hacen como lo hacían hace cientos de años. O sea, se han encontrado mamachumpis, que son estas fajas que las madres que estaban embarazadas tejían
hace 500, 600 años en la cultura inca, por ejemplo. Y esos mamachumpis eran la manera de contar, y sabemos de cosas que han sucedido precisamente por esta manera de contar, pero que además es estética. A mí me emociona encontrar un textil y ver esas obras de arte que se hacen. La artesanía en Perú es totalmente visual. Un mate burilado es alucinante, el grado de perfección, pero también el mensaje que transmiten, las historias que transmiten. Una tabla de sargua, o una humilde arpillera cosida y bordada, está transmitiendo precisamente eso que me estás diciendo. O sea, el paisaje, el entorno de esa persona, a través de su artesanía, que obviamente tiene muchísimo de diseño y es muy conceptual, termina haciendo una pieza que es una obra de arte. Y entonces a mí me encanta instalarme en ese punto, observarlo, apreciarlo y celebrarlo, ¿no? E incorporarlo en mi manera también de ver y de entender. De alguna manera lo metabolizo, y lo que hago de diseño de comunicación pues termina reflejando esas evidencias que he ido recopilando por ese territorio, ¿no? O sea, yo creo que son peruanos muy aterrizados. O sea, yo pienso que además tienen una filosofía de la vida que yo también la he vivido. No necesariamente la he entendido hasta ser mayor, porque mi padre era agricultor. Y yo creo que las personas ligadas al campo, ligadas a la naturaleza, tienen otro tempo, otra manera de entender el mundo. Saben que plantan una semilla y al día siguiente no van a estar mirando a ver si crece, no está ahí, están mirando y están ansiosos porque esto crezca antes de lo que tiene que crecer, ¿no? Entonces yo creo que son personas muy aterrizadas, que piensan mucho las cosas, y además tienen una carga emocional, y una conexión con la naturaleza, principalmente digo naturaleza porque las personas que hemos entrevistado por temas de cambio climático principalmente han sido personas que viven en la Puna, que viven en los Andes en términos generales, o en la Amazonía, en zonas rurales, porque además son los más afectados por el cambio climático, o pueden ser los más afectados, los más vulnerables, por decirlo. Cuando yo llegué aquí a Perú, al poco tiempo de llegar, hubo elecciones y el presidente de la OMP en ese momento dijo: papelito manda. Me parece que tiene una relación mucho más emocional. Un libro tiene una carátula, tiene un olor, tiene un tacto, el papel es importante y todo comunica. Lo otro no es que sea malo, comunica de otra manera. Pero para ciertas cosas, por ejemplo, en este caso son estas historias que hemos hecho, son historias para consumirlas con esta filosofía del hombre del campo, con esta filosofía de un tiempo relajado, donde no solo te están dando información. De hecho, que a mí el papel me interesa por las características que tiene el objeto en sí, ¿no? Pero eso no quita que se pueda hacer en otras plataformas. De hecho, que también hay una página web donde creemos que la información, accedes a la información de una manera diferente, ¿no? Y al diseño, ¿no? El diseño también cambia radicalmente. Yo creo que me resulta más sencillo expresarme en papel que en una pantalla, ¿no? A ver, inicio con una cita del libro que me parece que es fundamental. Yo creo que justifica todo el libro, que es ofrecerles a mis padres el trabajo que vengo haciendo desde hace 25 años. En principio yo tenía 22 años, no había terminado la carrera, me ofrecieron irme a Argentina y fue un drama familiar, porque primero que no querían que estudiara periodismo, preferían que estudiara algo más serio,
y algo más de oficina. Bueno, yo decidí estudiar periodismo y claro, cuando ya habían asimilado, después de, 5 años estaba a punto de terminar, llevaba 4 años y medio estudiando, entonces de repente digo, oye, que me voy a Argentina, porque me ha salido un trabajo y me voy a Argentina. Entonces fue un problema, originalmente en mi casa. Ahí fue que mi padre me sorprendió y me dijo, tienes que ir. Tienes que ir porque lo máximo que vas a perder es un billete de avión. Tienes que ir y probar. Incluso él me contó que cuando era joven había tenido la posibilidad de venir a América, a Chile, porque un hermano de él estaba en Chile y le había mandado llamar. Finalmente no pudo ir porque mi padre era el hermano más joven de todos y se quedó con mis abuelos, ¿no? Entonces él fue el que me impulsó a dar ese último paso. Para mí el periodismo a mí me ha salvado la vida. O sea, quizá por historia, por mi historia personal, podría estar postrado en una cama debido a un accidente. Un año más o menos en una silla de ruedas. Me rompí tibia, peroné, luxación de cadera con 14, 15 años. Entonces, creo que mi futuro estaba en una cama o en una silla de ruedas. Quizá andar con muletas, me dijeron que no iba a andar nunca sin muletas. Creo que por eso también mis padres pensaron que periodismo no era la mejor opción. Pero uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer, lo que tiene en el interior y comunicar de la manera que tiene que hacerlo. Y yo pensé que era el periodismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el periodismo a mí lo que me permitió es romper estos muros que uno se pone, ¿no? Y claro, lo que pasa es que creo que rompí mucho. Según mi madre, como que se le pasó la mano. O sea, según ella, era como que me impulsó a hacer cosas y según ella también que se le pasó la mano. Finalmente atravesé el Atlántico porque vi una película argentina de Adolfo Aristarain que se llama Un lugar en el mundo, que me llamó, o sea, me atrapó esa película, ¿no? Me atraparon los paisajes que no tenían absolutamente nada que ver con los paisajes de mi tierra, y me atrapó mucho la historia, ¿no? Y es esa cosa de buscar un lugar en el mundo, ¿no? Mira, yo creo que lo que envuelve todo es por un lado, la creatividad. Creo que es súper importante. Y intentar entender para qué estamos aquí. Y hay muchas maneras de entenderlo y creo que no hay una sola. Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido ser diseñador solo, cuando puedes hacerlo todo, ¿no? Yo muchas veces me he considerado como un poco el hombre orquesta. Bueno, uno puede ser especialista en el violín, puede ser especialista en los timbales, pero yo creo que la verdadera potencia está cuando se junta todo y cuando todo se armoniza, ¿no? Porque lo importante es contar historias. Y hay historias que tienen que ser contadas con texto. Y hay historias que tienen que ser contadas con imágenes. Y hay veces que esas imágenes tienen que ser fotografías porque son mucho más emocionales. Hay veces que tienen que ser contadas a través de una infografía porque las infografías son más racionales. Entonces, al final, razón y emoción son los dos ingredientes fundamentales. Y hay muchísimas maneras de ser expresados, ¿no? Y además yo creo que mezclados, porque tampoco no son excluyentes unos de otros, ¿no? Al final yo creo que el acto de comunicación tiene que ver con todo, y en eso intervienen los 5 sentidos. Por eso digo que a veces el papel es fantástico porque estás tocando un papel reciclado y te está transmitiendo algo. El oído porque estás escuchando un podcast y tienes una música que te está envolviendo y te está generando una experiencia que complementa y que eleva ese acto de comunicación a algo extraordinario, ¿no? La vista, obviamente. Es que la creatividad tiene muchos caminos. Creo que la creatividad se tiene que transmitir delante de una computadora, se tiene que transmitir delante de un papel dibujando,
y se puede transmitir perfectamente en un fogón. Combinando los sabores, y la cocina es otro laboratorio, ¿no? Donde uno se puede expresar. Es cocinar para uno, pero donde se agarra mayor satisfacción es cocinar para los demás. Y cocinar y la gastronomía tiene que ver con cultura, porque finalmente si tenemos unos oyucos, tenemos unas papas, eso lo tenemos en las manos porque ha habido una domesticación de esos alimentos, y ha llegado hasta nosotros, y esos alimentos tienen una historia. Tiene una historia como alimento en sí, pero también tiene una historia por la persona que lo ha cultivado. Entonces, cuando le pones rostro a esa persona, nombre y apellido, estás haciendo que ese alimento tenga otra dimensión. Si en lugar de mirar el árbol, miramos el bosque, damos 2 pasos para atrás en ese alimento que estamos de repente cocinando, quizá podemos ver que esas papas han sido cultivadas por alguien que se llama Fausto Blas, y que Fausto Blas vive en Huánuco, en un pueblito pequeño cerca de Ancash, y que cultiva 300 variedades de papa. Nosotros hemos llegado hasta donde él, hemos convivido con él, y el resultado han sido unos textos de su historia, han sido unas fotografías, pero ¿por qué no también puede ser una papa? Entonces al final esa papa que tú cocinas, te sientas a la mesa con otras personas y lo que haces es compartir no solo la papa, sino compartir esas historias, ¿no? Entonces eso hace que sea una experiencia ya completa, ¿no? Ya no solo estás leyendo el libro, sino que puedes degustar el contenido del libro, ¿no? Entonces eso a mí me parece alucinante. Yo creo que seguir profundizando en lo que vengo haciendo desde hace 25 años, ¿no? Yo creo que una de las máximas que siempre me acompañan es que no tenga la profundidad de un charco, que lo que haga no tenga la profundidad de un charco. O sea, yo creo que hay que profundizar. Creo que es indispensable para uno mismo y para los demás. Yo creo que cada cosa que hacemos es consecuencia de lo anterior. Entonces es como... Por eso también es el concepto de apacheta. La apacheta, aparte que es una palabra que es quechua, pero suena a vasco. Apacheta. Hay un montón de palabras vascas que suenan... O sea, podría ser candidata a entrar en el diccionario del euskera. Apacheta. Pero además me parece que es algo universal. O sea, existen en muchas culturas. Finalmente es una pequeña ruma, montaña de piedras, una sobre otra, que es muy rústica, son piedras, pero a la vez es muy poética, porque esas piedras puestas una encima de la otra simbolizan el espíritu de las montañas. La historia de Fausto Blas, por ejemplo, el coleccionista de papas, es interesante, y adquiere una cierta dimensión y una cierta importancia, pero en la medida que estás sumando a la de Celedonia Guamaní con el maíz, en la medida que estás sumando a Cristóbal Mío en Apurímac, en la medida que empiezas a sumar esas historias, eso adquiere una dimensión muchísimo más relevante, porque al final encuentras el denominador común que une a todas, y que creo que es la esencia humana, la esencia del ser humano, ¿no? Yo lo que creo es que todo ese conocimiento que existe y que se ha ido acumulando con el tiempo, finalmente nosotros somos un eslabón más, ¿no? Entonces yo lo que creo es que hay que seguir en esta línea de seguir profundizando para no quedarnos con esa cosa superficial del charco, seguir profundizando y seguir añadiéndole piedras a esta pacheta vital, por decirlo de alguna manera, ¿no?